Bueno, en el último video de química parte 2 vimos lo que era la historia del átomo, en cómo este concepto de esta partícula, que es la más pequeña desde el punto de vista de la química, viene desde los griegos con la teoría de los elementos. Leucipo y Demócrito son los primeros llamados atomistas y se desarrolla hasta nuestra época. En la guía viene más a fondo lo que es la historia del descubrimiento del átomo. Ya en nuestra edad contemporánea pueden leer la historia, está en sus guías. Lo que tenemos que enseñarles para este momento es qué es el átomo, ¿vale? ¿Cómo se estructura? ¿De qué está compuesto? Bueno, entonces, imaginemos al átomo como, para que ustedes puedan lograr pasar su examen, se lo van a imaginar así, como si fuera una yema de huevo rodeado de una capa que sería la clara, ¿sale? El átomo tiene dos partes, como ustedes las pueden identificar. Esta de aquí, que es esta esfera del medio, ¿sale? Se llama núcleo. Esta parte de acá. Esta se llama núcleo. Y esta parte de acá, la parte externa, digamos, esta se llama nube electrónica. Entonces, el núcleo tiene dos partes. El átomo tiene dos partes. El núcleo y la nube electrónica. ¿Sale? Ok. Voy a borrarlo para fines prácticos de la exposición, pero recuerden, en medio está el núcleo y afuera la nube electrónica. Muy bien. Ahí está. Y ahora, el átomo está formado, ya vimos que por un núcleo y por una nube electrónica, pero aparte tiene algunas características interesantes. Por ejemplo, en el núcleo nosotros vamos a encontrar dos partículas o subpartículas atómicas, muchos le llaman así. Unas tienen carga positiva, en este caso voy a elegir las azules como carga positiva. Estas se llaman protones y tienen carga positiva, se abrevian con una P minúscula y un más, protones. En el núcleo también tenemos otras partículas que tienen carga positiva negativa. Estas se llaman neutrones. Se abrevian con la letra N y un 0 como exponente. Entonces ya tenemos dos partículas de las tres que conforman el átomo. Los neutrones, carga neutra, por eso se escribe aquí positivo negativo. Y los protones, carga positiva. ¿Ok? A estas dos partículas, al conjunto de estas dos partículas, como están en el núcleo, si yo me quiero referir a las dos al mismo tiempo, en lugar de decir protones y neutrones, puedo decir nucleones, partículas del núcleo, por eso está la raíz nucleones. Entonces, en el núcleo tenemos neutrones neutros, protones positivos. Y hay otras partículas que están en la capa electrónica, ¿sale? Estas partículas tienen carga negativa. Son las que estoy viendo aquí en negrito, carga negativa, 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 negativa. Estas se llaman electrones. Y son las que se encargan de formar los compuestos o de enlazar a los elementos. Entonces tenemos los electrones, carga y símbolo E, carga negativa. Entonces se abrevia así con una E minúscula y un exponente negativo. Y esas son las tres partículas más importantes que conforman el átomo desde el punto de vista de la química. Los nucleones están en el núcleo, son los neutrones y protones. Neutrones carga neutra, protones carga positiva, electrones carga negativa y no están en el núcleo, están en la capa externa. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esta es la estructura de un átomo. Esto que les acabo de poner lo pueden entender ustedes como la
estructura atómica. ¿Okay? En conjunto, eso es lo que tenemos aquí. La estructura del átomo. Viene en el examen, la preguntan, sí, entonces tómenle screenshot, ¿sale? Ustedes tómenle screenshot o pónganle pausa, dibujen en su cuaderno, etcétera. Pero que no se les olvide lo que les acabo de decir. Ahora, ya vimos que es la estructura atómica. Ya vimos por qué el átomo se llama átomo, que viene de la palabra griega átomos, que significa indivisible. Lo vimos en el capítulo 2 de esta guía. ¿Cuántos átomos hay? Es la pregunta que vamos a responder ahora. ¿Cuántos átomos hay? ¿O solamente hay uno? ¿Todos tienen protones? ¿Todos tienen electrones? Etcétera. Ok. Átomos. Vamos a dar aquí una breve introducción a lo que es la tabla periódica. En la tabla periódica se observan los elementos de la tabla periódica, ¿sale? El inventor de la tabla periódica es un físico ruso llamado Dmitri Mendeleev. Es una historia muy curiosa en cómo hicieron la tabla periódica. La primera tabla periódica no se parecía a esta, tenía menos elementos porque al paso del tiempo nosotros fuimos descubriendo más elementos. Pero dice la historia que en un sueño él se imaginaba cómo los elementos iban formando uno encima de otro y acomodándose en columnas. Y entonces a partir de ese sueño él despierta y empieza a hacer lo que es la tabla periódica, antigua, la primera. Pero básicamente ese es un dato curioso. Dmitri Mendeleev, físico ruso se llama. Venimos del átomo. ¿Y el átomo qué tiene que ver con la tabla periódica? Bueno, hasta la actualidad nosotros conocemos 118 elementos. Vamos desde el número 1, que es el hidrógeno. Aquí lo podemos ver, hidrógeno, y aquí tiene el número 1, ¿sale? Hasta el número 118, se llama organesón, ¿vale? Entonces, átomos hay dependiendo del número de elementos que descubramos, ¿sale? Hasta el momento hay 118 elementos, como ustedes lo pueden ver acá. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay 118 átomos diferentes, ¿sale? Ok. La tabla periódica es una herramienta, un esquema visual que me sirve para encontrar información de diferentes elementos. ¿Por qué es importante conocer los elementos? Como ya lo vimos, cada elemento es un átomo diferente. Y cada átomo, cuando se combina con otro elemento compartiendo electrones, forma un compuesto. Acuérdense lo que vimos en la composición de la materia. Se compone de sustancias puras y de mezclas. Unas de las sustancias puras son los elementos que están aquí en la tabla periódica. Y la otra son los compuestos. ¿Qué eran los compuestos? La unión de varios elementos. Por ejemplo, H2O, unión de hidrógeno y oxígeno. ¿Sale? Ok. Entonces, después vimos lo que era el átomo, la estructura general. Y ahora vamos a interpretar la información que viene en la tabla periódica para saber cuántos electrones, cuántos protones y cuántos neutrones tiene cada elemento. ¿Ok? Perfecto. Entonces, importante recapitular para la introducción de la tabla periódica. En esta tabla periódica que yo les anexé y también la pueden encontrar acá abajo en la descripción del video, les dejaré el enlace para que puedan descargar la tabla periódica. Y también se las envié al grupo de WhatsApp. Vamos a encontrar información que nos va a ayudar a predecir cuál es el comportamiento, cuántos protones, cuántos electrones y cuántos neutrones tiene cada átomo de cada elemento diferente. Entonces, fíjense, vamos a elegir un número al azar. Por ejemplo, el 60. Vamos a buscar el número 60. ¿Vale? Y nos sale este elemento, el neodimio. ¿Sale? Aquí está el neodimio. Ok. Espero que se vea bien. Si no, bueno, aquí les leo yo la información
que quiero que aprendamos a extraer de cada elemento. Este es un ejemplo. Nombre neodimio. Aquí está. Símbolo ND. ¿Sale? Recordemos que para el símbolo en la tabla periódica, si es una letra, va a ser mayúscula solamente. Si son dos letras, como ustedes lo pueden ver, la primera es mayúscula y la segunda es minúscula, con cualquier símbolo. ¿Sale? Ok. Aparte del símbolo y del nombre, ustedes van a observar en la tabla periódica que les acabo de pasar información muy importante que cada elemento tiene. Y voy a poner aquí en amarillo este número que está acá y lo voy a remarcar. Dice 60. ¿Sale? Cada elemento tiene dos números importantes. Y este número que está acá, que lo voy a poner en rojo. Y también lo voy a remarcar, no se preocupen. Dice que es 144.24. ¿Ok? Entonces, todos los elementos tienen dos números. Si no, chequen su tabla periódica, la que está en el video, en la descripción de este video, descárguenla. Tiene uno pequeño, el amarillo, y uno más grande, el que está en rojo. ¿Sale? Siempre el que es más pequeño, en química se representa con la letra Z. Así se le dice a ese número, que se llama Z. ¿Sale? Y el que está en rojo se representa con la letra A. ¿Sale? Entonces, lo voy a poner hasta con código de colores, ¿eh? Z y A. ¿Vale? Remarco aquí para que se vea cool. Ok. Ha traducido nuestro lenguaje, Z significa lo siguiente. Significa número atómico. Eso significa Z, número atómico. Y A significa masa atómica. Ok. Interpretación. ¿Qué es un número atómico? Siempre va a ser el más pequeño de los dos números. Por ejemplo, vamos con el serio. Está este número 58 y 140.12. El más pequeño va a ser el número atómico. O sea que Z para el serio vale 58. ¿Sale? Y su masa atómica es el más grande siempre para cada elemento. 140.12. Todos los elementos tienen esa información. Por ejemplo, tantalo. ¿Sale? Número atómico 73, masa atómica 180.95. Siempre el más pequeño es el número atómico y el más grande de los dos, la masa atómica. ¿Ok? Pero bueno, vamos a regresarnos con el neodimio. Primero con el número atómico del neodimio, que es 60. El número atómico es una dirección. Es la dirección que me dice dónde se encuentra cada elemento en la tabla periódica. El neodimio tiene la posición 60 en la tabla periódica. Es el elemento número 60, porque su número atómico es 60. El hierro, símbolo Fe, su número atómico es 26. Por lo tanto, quiere decir que es el elemento número 26 en posición. Hagan de cuenta que es como un pase de lista del salón de clases. ¿Sale? Nada más que aquí no va por orden alfabético del apellido paterno. Aquí va por número atómico. Entre más pequeño sea tu número atómico, quiere decir que estás primero en la tabla periódica. ¿Por qué? Porque la tabla periódica no se lee así. Porque, por ejemplo, fíjense, aquí está el 1, después sigue el 3, después el 11. No puedo hacer eso. La tabla periódica se lee así. Número atómico 1. Elemento hidrógeno. ¿Cuál es el segundo elemento de la tabla periódica? Acá está. Número atómico 2, elemento helio. ¿Cuál es, por ejemplo, el 10º elemento de la tabla periódica? Acá está. Pero para llegar al neón, que es el número 10, tengo que recorrer, fíjense, helio. ¿Cuál es el tercer elemento? Litio. El cuarto, berilio. El quinto, el boro. El sexto, carbono. Séptimo, nitrógeno. Octavo, oxígeno. Noveno, flúor. 10º, neón. Entonces la tabla periódica se lee
Así, sigan la luz roja. Así se lee la tabla periódica. No se lee así. ¿Vale? Se lee así, en formato horizontal. Perfecto. Bueno, entonces, todos los elementos tienen número atómico, que es su dirección. Ahí está. Y la masa atómica, al igual que todas las cosas que tienen materia en el universo, los átomos, aunque sean pequeñitos, tienen masa. ¿Vale? Acuérdense que en física ya discutimos la diferencia entre masa y peso. Sabemos que la masa se mide en kilos, se mide en gramos, y para los elementos químicos se mide en una unidad que se llama UMAS. En lugar de utilizar gramos, que diga 144 gramos, eso no es correcto, ¿sale? La masa del neodimio es 144.24, pero no gramos, porque como son muy pequeños no se pueden medir en gramos. Aquí la masa se mide en UMAS. ¿Qué significa UMAS? UMAS significa unidades de masas atómicas. Eso significa UMAS. Entonces, cada elemento tiene su dirección, que sería su número atómico. Pero también cada elemento tiene su propia masa. ¿Cuánta masa tiene cada elemento? Ahorita vamos a ver de qué depende. Pero se mide en UMAS, que son unidades de masa atómica. Recapitulando, de los dos números que yo me voy a encontrar en esta tabla periódica, el más pequeño siempre va a ser el número atómico y el más grande va a ser la masa atómica. ¿Sale? Perfecto. Así de fácil. Y ahora, ¿y esto qué tiene que ver con los protones, electrones y neutrones que vimos en el video número 2? Tiene mucho que ver, porque el número atómico y la masa atómica también me dan información bien importante acerca de los protones, electrones y neutrones. Entonces, recordemos que en el núcleo están los protones, carga positiva. También están los neutrones, carga neutra. Y en el átomo, en la capa externa, están los electrones, carga negativa. Ok. El número atómico y la masa atómica me dicen diferentes cosas. Por ejemplo, el número atómico que se representa con la letra Z, aparte de ser la dirección de cada átomo, me representa a los protones y electrones cuando es un átomo neutro, ¿sale? De cada elemento. Así de fácil. El número atómico me representa protones y electrones. ¿Qué quiere decir? Que si mi número atómico es 20, ese elemento tiene 20 protones y 20 electrones. Eso me representa el número atómico. ¿Vale? Ahorita lo vamos a poner en práctica para que les quede bien clarito. Y la masa atómica. ¿Qué me representa la masa atómica? Me representa la masa de los protones más los neutrones en el núcleo. Eso me representa la masa atómica, por eso se llama masa, ¿sale? ¿Por qué los electrones no se toman en cuenta para calcular la masa atómica? Porque los electrones tienen una masa mucho más pequeña que los protones y los neutrones, 1000 veces más pequeña. Es como si tú fueras al seguro y midieran tu masa, te subes a la báscula y entonces en tu bolsa traes un grano de frijol. Ese grano de frijol es insignificante su masa comparada con la tuya. ¿Qué quiere decir? Que si tú agarras el grano de frijol y te subes a la báscula y calculan tu masa con el grano de frijol adentro de tu bolsa, es lo mismo que saques el grano de frijol y lo dejes afuera, porque tu masa va a ser mucho mayor comparada con la del frijol, entonces no va a afectar el resultado. Por eso la masa atómica solamente se mide el número de protones más el número de neutrones. Recuerden que se mide en UMAS. ¿Ok? Perfecto.
Entonces, con esto vamos a hacer un ejercicio aquí muy chido. Miren, para este ejercicio lo que vamos a necesitar es hacer una tablita como la que yo voy a hacer. Entonces, empecémosla. Vamos a hacer 15, ¿sale? Repito, 15 ejercicios. Yo voy a hacer 5 y tú en tu casa vas a hacer los otros 5. Los otros 10, ¿sale? Entonces, permíteme. Vamos a hacerla. Ustedes vayan conmigo. Entonces, vamos a hacer 16 cuadritos hacia abajo. Voy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Por ahí nada más quedó 16. Y vamos a hacer un rectángulo. Por ahí. Lo importante era el número de renglones, número de cuadritos. ¿Vale? Se va viendo así. Y entonces voy a empezar aquí a separar. Si ustedes tienen cuaderno de cuadro, pues ya nada más marquen el rectángulo grande. Yo lo estoy marcando por mis niños que ocupan hojas blancas o escriben en su guía, etc. ¿Sale? Ok. No importa si no les queda muy bien. ¿Por qué? Porque lo que vamos a necesitar aquí es poner cierta información. La primera va a ser el nombre. La segunda va a ser símbolo. La tercera información que vamos a poner va a ser A, que ya saben que significa masa atómica. La siguiente vamos a poner número atómico. Acuérdense que se representa con la letra Z. La siguiente van a ser protones. La siguiente van a ser electrones. Y la siguiente, neutrones. Así. Y vamos a separar. Ahí está. Entonces, esta va a ser correspondiente al número de columnas que vamos a nosotros utilizar. Ahí está. Entonces, aquí empieza el juego. Este es el primer ejercicio, el segundo, el tercero, el cuarto, etc. Octavo, noveno, décimo, el número 11, 12, 13, 14 y 15. Recuerda que yo voy a hacer solamente los primeros 5, tú te vas a encargar de hacer los demás. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo voy a anotar aquí diferentes símbolos que yo ya de alguna manera conozco por el uso, ¿sale? Y tú los vas a buscar en la tabla periódica, ¿sale? Entonces, mi primer símbolo va a ser el AG, el segundo va a ser HG, el tercero va a ser AU, el cuarto va a ser C, y así yo voy a ir llenando, tú ve copiando. CA, recuerda que si voy rápido, pues ponle pausa y regresa el video. V, F, CR, PT. Observa que si solamente pongo una letra, estoy utilizando solamente mayúsculas. Y si tengo dos, voy a utilizar mayúscula y minúscula. La segunda letra siempre va con minúscula. ¿Sale? Ok, vamos bien. Okay. Perfecto, ya está llena la columna esta de acá. Entonces, tengo varios elementos aquí, ¿sale? Tú vas a encargarte de hacer del 6 al 15. Yo voy a hacer los primeros 5. Aquí están los símbolos, ¿eh? Te lo voy a poner así de una para que le tomes un screenshot y hagas tu tablita. Cuento 5. 1,
2, 3, 4, 5. Perfecto. Continuamos. Ahora, lo primero que tienes que hacer es, ya que tienes el símbolo, lo buscas en tu tabla periódica y le vas a poner el nombre. ¿Sale? Ok. AG es plata. HG se llama mercurio. AU se llama oro. C, carbono. Ca, calcio. Ok, ahí está. Yo voy a hacer esos, tú busca los demás. Y aquí viene lo interesante. Vamos a ir a nuestra tabla periódica y vamos a buscar el símbolo AG, nombre plata, y vamos a anotar masa atómica y número atómico. Esa información la tienen que extraer de su tabla periódica. Entonces vamos a buscar AG. ¿Dónde estará? Bueno, el AG está aquí. ¿Sale? Recuerden lo que les había dicho. El más pequeño va a ser el número atómico y el más grande la masa atómica. Entonces la plata tiene como número atómico 47 y su masa atómica es de 107.87. ¿Sale? Entonces esa es la información que vamos a poner aquí. Recuerden que el número atómico se representa con la letra Z y decía que era el 47. ¿Ok? Y masa atómica 107.87. 107.87. Ok, fíjense lo que acabo de hacer. Te di el símbolo, buscas el nombre, la masa y el número atómico. El número atómico va a ser siempre el más pequeño, la masa atómica el más grande. Es importante que entiendan esto porque si no lo hacen así se van a equivocar. Ok, ahora, habíamos dicho lo siguiente hace rato, que el número atómico Z es igual a la cantidad de protones y electrones. Y entonces aquí es bien fácil llenar la tabla el día de tu examen. La plata tiene un número atómico 47. Quiere decir que también tiene 47 protones en su núcleo. Y quiere decir que tiene 47 electrones también. Recuerda, número atómico, número de protones y número de electrones. Y para calcular los neutrones, tenemos que hacer una pequeña resta. Masa atómica menos número atómico. Entonces vamos a hacerla. Sería 107.87 menos 47. Y esto nos da un total de que la plata tiene 60.87 neutrones. ¿Cómo lo hice? Aquí está la fórmula. Cópienla. A menos Z. 107 menos 47. Los invito a hacerlo. Nos da 60.87. Ahí está. Vale. Vamos con lo siguiente. ¿Sale? Siguiente elemento. Mercurio. Muy bien. Vamos a la tabla periódica y buscamos el símbolo Hg del mercurio. 80 y 200.59. 80 y 200.59. Recuerden que el número atómico siempre va a ser el más pequeño, o sea, 80, y el más grande va a ser la masa atómica, 200.59. ¿Ok? Ahí está todo lo que tenemos que hacer para cada elemento. Entonces, mercurio, 200.59 y 80. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 80 protones, 80 electrones. Recuerden que el número atómico Z me representa la cantidad de protones y electrones. ¿Vale? Y entonces es bien fácil. Para calcular los neutrones es A menos Z, pero no me voy a restar para el mercurio 107.87 menos 47. Ya estamos con el mercurio. Estos son los datos de la plata. Sería 200.59 menos 80. Y nos da un total de 120.59. ¿Qué quiere decir? Que el reto está en calcular los neutrones, nada más. En los otros nada más tienes que repetir. Y ya. Vamos con el oro. El oro está por acá también. Oro
79 y 196.97. 79, oro. Recuerden, el más pequeño es el número atómico. Y 196.97. De una, rápido. 79 protones, 79 electrones. Y para calcular los neutrones será 196.97 menos 79. Sería 117.97. Así de rápido, ¿eh? Vamos con el carbono. De una. El carbono está acá, nuestro amigo el carbono. Número atómico 6, masa atómica 12.011. 6 y 12.011. Entonces lo colocamos rápido. 6, 12.011. Si mi número atómico es 6, tengo 6 protones, 6 electrones y neutrones sería 12.011 menos 6. Y nos da 6.011. Lo estoy poniendo con rojo. ¿Ya ven? Es bien fácil. Ahora vamos con el calcio. El calcio está por acá. Calcio. Número atómico 20, masa atómica 40.078. Número atómico 20. Y masa atómica 40.078. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacemos acá? Lo que vamos a hacer pues nada más es, si mi número atómico es 20, 20 protones, 20 electrones, ¿vale? Y para calcular los neutrones es A menos Z, o sea, 40.078 menos 20, ¿vale? Y nos da 20.078. Y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ustedes me tienen que completar su tabla de todos los demás elementos que faltan. Así como yo la hice. ¿Qué habilidades estoy desarrollando aquí? Desarrollé 1. Ya sé cómo se escriben los símbolos y cuántos hay en la tabla periódica. ¿Cuántos elementos hay? ¿Cuántas clases de átomos hay? Depende de cuántos elementos hay. Hay 118 hasta el momento. ¿Se pueden descubrir más? Sí. La siguiente es que al analizar los números de la tabla periódica, los más importantes son el número atómico y la masa atómica. ¿Sale? Entonces, la masa atómica se mide en UMAS, unidades de masas atómicas. ¿Sale? El número atómico es la dirección de la tabla periódica. Es el más pequeño de los dos. Y también con esta información yo aprendí a calcular para cada elemento cuántos protones, cuántos electrones y cuántos neutrones hay. De hecho, fue lo que acabamos de ver hace rato. Fíjense acá. En el ejemplo de la estructura atómica que vimos, les dije que el átomo estaba formado por protones y neutrones en el núcleo y electrones en la capa electrónica. Eso es lo que aprendimos en esta parte de la guía. Excelente. En el siguiente video lo que vamos a ver es cómo se utiliza la tabla periódica y cuál es su interpretación.